La escuela keynesiana. El keynesianismo o economía keynesiana es una teoría económica de John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicado en el año 1936 como respuesta a la Gran Depresión de 1929. Básicamente está basada en el estímulo de la economía en épocas de crisis. Su teoría significó una ruptura con el pensamiento económico anterior y influyó en las políticas económicas seguidas por los países occidentales, que después de la Segunda Guerra Mundial sucedió esto. Para los keynesianos, los mercados autorregulados no conducen necesariamente al mejor escenario. El Estado tiene un papel que desempeñar en el ámbito económico, especialmente en el contexto de las políticas de estímulo en etapas de recesión. Antes de la publicación de la teoría general de Keynes, el pensamiento económico dominante era que la economía existe en un estado de equilibrio general, lo que significa que la economía de forma natural consume lo que produce porque las necesidades de los consumidores son siempre mayores que la capacidad de la economía para satisfacer esas necesidades. Por tanto, los individuos producen con objeto de consumir lo que ellos han fabricado o para venderlo y así comprar algún otro producto. Esta percepción se basaba en que si existía excedente de bienes o servicios, se produciría una bajada de los precios hasta que se consumiese el excedente, ley, oferta y demanda. La teoría de Keynes anuló este pensamiento de la época defendiendo que el desempleo no es producto de la pereza, sino el resultado de una deficiencia estructural en el sistema económico, que el desempleo es una consecuencia natural, que la economía es incapaz de mantener el pleno empleo y es necesaria la intervención del gobierno. Por tanto, se trata de adoptar a las instituciones de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis, y dicho control se ejercería mediante el gasto presupuestario del Estado. Política fiscal. Famosa es la frase que Milton Friedman escribió en la revista Time en la década de los años 60. Por una parte, ahora somos todos keynesianos, por otra, ya nadie es keynesiano, afirmó. Resumiendo, esta corriente de pensamiento defiende una mayor intervención pública para corregir los errores del mercado. Máximo exponente es John Maynard Keynes, el economista más influyente de la historia. Fue un economista que nació en Cambridge, Reino Unido, en el año 1886. En su tiempo que transcurrió, estableció el método keynesiano, por el cual en ese método habla mucho sobre lo que es el PIB, habla mucho sobre la economía, ingresos y exportaciones de cada país. Su economía fue tan buena para su época que fue uno de los influyentes en el siglo XX. Keynes prácticamente fue un economista que dio un gran impacto en el siglo XX. Él nació en el año 1886. Uno de sus temas fundamentales, o uno el que más resaltó, fue sobre todo su metodología keynesiana. Ahí en ese caso habla sobre la depresión de la economía, habla sobre el PIB y habla sobre exportaciones y tipos de cosas variadas. Una de las cosas que destaca Keynes es que su modelo fue utilizado en muchos gobiernos para su siglo y hoy en día algunos se siguen utilizando. Trágicamente murió en el año 1946.